Muchas gracias a todos los que nos sintonizan en este podcast Fe en Buena Onda. Hoy pues ya nos encontramos muy cerca de ir acabando esta nueva temporada que hemos estado llevando a lo largo de todo este tiempo, conociendo los grupos de que sirven en la Parroquia El Salvador del Mundo. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, el Padre Humberto, que se encuentra con nosotros. Buenas noches, Padre. Buenas noches, hermano. Bueno, ¿por qué se encuentra el Padre Humberto con nosotros? Porque él nos va a contar de algo muy importante, que es la labor que realiza la pastoral penitenciaria. Si usted no sabía que aquí en la Parroquia El Salvador del Mundo existe la pastoral penitenciaria, pues ahora vamos a conocer un poco. Bueno, Padre, cuéntenos un poco del recorrido o el tiempo que usted ha estado dentro de la pastoral penitenciaria. ¿Cuál es la labor que se realiza? Bueno, tengo que decir que antes incluso de llegar aquí a esta parroquia del Salvador del Mundo, estuve trabajando en la pastoral penitenciaria en uno de los centros penitenciarios de Honduras, que está en Olanchito, del departamento de Lloro. Y entonces ya serán unos 5 años en total, yo creo, de estar en pastoral penitenciaria, y ahora estamos iniciando aquí en la Parroquia Salvador del Mundo. ¿Cómo fue esa experiencia en Lloro, Padre? La experiencia en Lloro fue muy hermosa, con todo lo que implica esta palabra, hermosa, por conocer las situaciones de los hermanos que por una equivocación, por un pecado, perdieron todo, incluso la libertad. Entonces esa fue la experiencia, y que ahora la vuelvo a encontrar aquí, pero ahora en un centro de detención mucho más grande, que es Támara. Bueno, ya nos ha contado cómo ha sido esta experiencia, Padre, pero a veces muchas personas piensan, bueno, esos hombres están en la cárcel o esas mujeres están en la cárcel, entonces que ahí purguen sus penas, y muchas veces se olvidan. A veces se cae en eso, Padre, en olvidar a estas personas también. Sí. A mí me gustaría recordar la escena en la que el Señor Jesús habla del juicio final. Sí. Mateo 25, 32 y siguientes. Sí. Él dice de manera llana: estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y vinisteis a verme, estuve en la cárcel. Entonces, esta es la principal motivación que tenemos. Jesús está en la cárcel. Esta buena noticia sirve para los hermanos que están allá, ¿no? Que lo tienen junto, pero que no lo saben, que no lo recuerdan, y que a nosotros como cristianos, si queremos vivir como tales, nos interpela y no nos puede dejar indiferentes. Por eso vamos al encuentro de Jesús en el hermano que está en la cárcel. Porque Jesús no hizo, no acotó, no habría podido decir estuve en la cárcel injustamente, estuve en la cárcel pero no era marero, estuve en la cárcel pero, simplemente se identificó con el que está en la cárcel. Y esto, una vez más, no puede dejarnos indiferentes. Por eso alabo la iniciativa que surgió en el Padre Eugenio, nuestro párroco, y que nos hizo buscar lo que ya había. Lo que ya había aquí en El Salvador del Mundo, pues era una parroquia vecina, que es la de la Sagrada Familia, donde están los padres mercedarios, sí, donde ellos por su carisma ya habían iniciado, tienen ya una trayectoria ya hecha, y entonces quisimos aprender de nuestros hermanos mayores y les pedimos ayuda. Bien, esto fue pues lo poco que se ha vivido ahora. ¿Cómo ha sido la experiencia de
entrar a la cárcel de Támara, que como usted bien lo apunta, es uno de los centros penales más grandes y que, bueno, como todos los centros penales en nuestro país, está sobrepoblado. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en Támara? Sí. Paradójicamente, aunque es el centro penitenciario nacional, no noto muchas diferencias respecto al de Olanchito, porque es la misma necesidad de reconciliación, primero con Dios y también consigo mismos, con la sociedad. Es lo mismo que se percibe aquí, con una pequeña gran diferencia, que es que aquí en Támara, por las situaciones que ha habido últimamente, está militarizada. Y esto pesa, porque al menos yo la sentí respecto a mi experiencia en Olanchito, era que aquí, si yo, como trato de hacerlo cuando voy a ese tipo de lugares, ofrecer la misericordia de Dios, la confesión, entonces el hecho de estar militarizada hacía un poquito más difícil, porque si nos apartábamos, tenía que inmediatamente un militar venía detrás de nosotros y tenía que decirle: hermano, hágase un poquito más allá porque estamos confesándonos. No sé si lo entendía o no, pero sí, eso noté como diferencia. Y con este mismo sacramento, cuando estuve en Olanchito, yo no era sacerdote, era un simple hermano. Y había quien me preguntaba: oiga, hermano, ¿y usted me puede confesar? Yo le decía: viera que no. Tal vez ese fue un ganchito que Dios me tendió para decir: ¿por qué no? Y di un paso que no había dado. Yo era simplemente un consagrado, pero no era sacerdote. Y cuando me hacían esa pregunta, me hicieron plantearme seriamente si tenía que dar el paso, si era la voluntad de Dios acceder al sacramento del orden sacerdotal. Bien, aquí en la parroquia El Salvador del Mundo, pues está presente la pastoral penitenciaria. ¿Cuántos más o menos conforman esta pastoral aquí en la parroquia? Es un número no tan definido, porque podría decirle 5 o 6, pero no todos los 6 podemos participar los jueves, que es el día en el que vamos a visitar a Támara, a los hermanos privados de libertad. Entonces, esos 5 o 6 varía, no puede ser solamente 3, pues a veces solamente soy yo. Y bueno, también esto da pie a hacer un llamado, a los demás hermanos de esta parroquia que Dios nos concedió servir, para ponernos las pilas y ir al encuentro de Jesús. Quizás mucha gente tiene miedo, padre, del tema de las cárceles por todo lo que sucede ahí. Sabemos que pues ahí no podemos ocultarlo, ahí la ley ya la manejan nuestros hermanos privados de libertad, ¿no? Pero para que la gente más o menos sepa, ¿qué es lo que hacen cuando llegan los agentes de pastoral penitenciaria a la cárcel como tal con estos hermanos? ¿Qué es lo que realizan? ¿Qué actividades? Sí, fíjese que ahora que mientras lo oía, decía usted como que pareciera ser peligroso entrar en una cárcel. Yo le puedo asegurar que en todos los lugares puede ser peligroso, menos ahí, porque como ya le dije, está militarizada. Ahí no solamente están los guardias penitenciarios, sino también están la policía militar. Entonces, esto hace que sea uno de los lugares más seguros que conozco, es ahí el centro penitenciario. ¿Qué hacemos cuando queremos ir? Pues simplemente evangelizar con todo lo que esta palabra rica en significado tiene, no solamente la palabra de Dios, porque eso también lo hacen los hermanos protestantes. Hay muchos allá, nos encontramos que vamos junto con ellos también, queremos ingresar, y ellos lo hacen en algún modo mejor, si es la Sagrada Escritura la que hay que llevar. Pero lo que queremos hacer es
llevar una presencia fraternal, que se sientan acogidos, amados, ¿no? Escuchados, y dándonos lo que tenemos. Yo como sacerdote, lo que puedo dar, aparte del saludo, de la sonrisa, de un saludo fraternal, es llevarles a Jesús en la Eucaristía, celebrarles la misa, cuando se puede, porque no siempre se puede. Claro, es un poco complicado. Y es que yo creo que ahí radica todo, Padre. Estas personas quizás no es que necesitan, yo sé que tienen muchas necesidades adentro de la prisión, pero la necesidad de ser escuchados, Padre, y que alguien les hable del Señor, eso es muy importante. Sí, sí. Y hablar del Señor no siempre se puede de manera explícita. Y es ahí donde uno como puede, ¿no? Yo como sacerdote, las hermanas que vamos, esas 5 o 6 personas de las que le hablaba, pues es hacer todo tipo de servicios. Se nos ha concedido entrar primero fuimos cada jueves solo a la sección femenina, hasta que se nos abrió finalmente la sección masculina y pudimos ir. Entonces, cuando íbamos a la sección femenina, para mi sorpresa, me encontré que ahí había mamás con sus tiernitos, ¿no? De brazos o de 2 años. Y pues ellas un poquito entraban en dificultades porque decían, ¿cómo vamos a ir a misa si ellos no nos dejan, ¿no? Se ponen a jugar, ¿no? Están inquietos. Pero yo creo que su modo de participar en misa pues era relativa, ¿no? Era escuchar en la medida de lo posible, participar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible es también la participación en los sacramentos. Nos damos cuenta que hace falta más catequesis, más preparación, por ejemplo, para el sacramento de la confesión. Se requiere más catequesis para que puedan participar de manera activa en la Santa Misa. Entonces hay una serie de áreas donde se puede colaborar, ¿no? Catequesis, por ejemplo, o simplemente eso que usted decía también, escuchar, hablar con ellas, con ellos, hacerles sentir su importancia delante de Dios. Padre, bueno, no podemos tampoco obviar esa realidad que se vive. Hace un par de años, un año más o menos, pues se dio esta tragedia donde muchas mujeres justamente perecieron. No vamos a cuestionar las circunstancias que hayan sido, pero Padre, también cómo alentar a estas mujeres o estos hombres a que no se depriman por esta situación que se vive en la cárcel, Padre. ¿Qué tan difícil es esto? Yo creo que no es una cuestión solo nuestra, porque yo le podría decir, es fácil o muy difícil. Si dijera esto, me parece que sería algo injusto, porque a final de cuentas vamos en el nombre de Dios y Él es el que nos ayuda, nos asiste en cada momento para poder dar lo que humanamente hablando es imposible, ¿no? ¿Cómo darles consuelo cuando están encerradas, lejos de su familia, lejos de todo? Y entonces yo creo que es sobre todo orando por ellas. Eso me consta en el grupo de hermanas y hermanos hermanas, fundamentalmente son mujeres, que vamos, es una presencia fraternal, acompañarlos con la oración y sin preguntarles, tratando de purificar la intención. Vamos al encuentro de Jesús en estas personas, a quienes Jesús ama, y eso es recordárselo a ellas, a ellos.
sin ir tan lejos, hoy, que es jueves, habríamos tenido que haber ido, pero no pudimos, porque como sabe, en la noche hubo una situación difícil de violencia, pero como ya le decía, yo no me siento más seguro, más que ahí es difícil. Sí. Entonces, aunque hay muchos prejuicios que uno puede tener antes, ¿no? Pero no, yo le puedo asegurar a la persona que quisiera colaborar con nosotros, colaborar con Jesús, que es una de las pastorales más seguras. Padre, usted, sabemos que esto está segmentado, este centro penitenciario, están los conocidos como paisas y también tienen separados a los que pertenecen a grupos antisociales. ¿Ha podido usted hablar con jóvenes, sobre todo, que son los que están en la cárcel de estos grupos antisociales? ¿Ha podido tener esa oportunidad? Un poco. Desde que estaba en Olanchito, según las estadísticas, la mayoría son jóvenes. Y me parece que estamos en esa situación también aquí en Támara. La mayoría son jóvenes. Y esto es parte del drama de su situación, porque tienen a menudo una familia afuera, ¿no? Una esposa a la que tendrían que haber sostenido, ¿no? Y no pueden ayudar, más bien se hacen un peso para ella. Los hijos que tienen afuera, tal vez. En fin, sí, son jóvenes sobre todo, los que están privados de libertad. Bueno, y justamente ahí va dirigida mi siguiente pregunta. Ya usted nos ha dicho que son algunas de las hermanas de nuestra comunidad parroquial que le acompañan. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos, sobre todo como jóvenes, para poder ir a ver ese rostro de Cristo encarcelado en Támara? ¿Cómo podemos nosotros ser parte, o cómo puede ser la feligresía parte de la pastoral penitenciaria? ¿Qué es lo que tiene que ser? El día que es entre semana, jueves, nos damos cuenta que es difícil, porque no todas las personas que quisieran ir a acompañarnos, acompañar a los hermanos privados de libertad, no siempre pueden. Entonces, ¿qué opciones podemos tener? Una práctica es que queremos poner un botellón para que quien pueda poner un lempira o algún pesito por ahí. Hay muchos gastos que tenemos que afrontar, y que eso redundaría en el bien de los hermanos privados de libertad. Esa sería una. Otra es también la oración. Orar por los que están privados de libertad, porque ya también usted lo decía, allí falta todo y más. Y bueno, sí, la oración seguramente ayudará a nuestro pequeño esfuerzo para ayudarles a estos hermanos. Padre, a pesar de que estos hombres y estas mujeres se encuentran tras las rejas, en muchos de ellos hay fe bastante. Seguramente usted ha podido comprobar eso. ¿Ha visto la fe de estos hombres y estas mujeres? Sí. Y quizás de manera más brillante que aquí afuera, porque la situación, la familia que está lejos, la pobreza que se siente, ¿no? Entonces eso hace que salga a relucir ese don que Dios nos da en el bautismo, la fe. Y sí, ahí lo he podido constatar en todos, en mujeres y varones. Y sí, uno de los dramas que yo percibo en los hermanos y las hermanas que están allá recluidos es que valoran lo que dejaron, incluyendo las cosas de fe, participar en la Santa Misa, confesarse tranquilamente allá
se echa de menos. Hay muchos de estos hermanos también que trabajan en conjunto con la pastoral penitenciaria y que muchos de ellos quizás ya están en un proceso incluso de preliberación. ¿Cómo es el trabajo con los privados de libertad? ¿Cómo es que ellos colaboran? Los que están internos. Sí, los que están internos, sí. ¿Cómo colaboran con la pastoral penitenciaria? Pues hay muchas formas también según sus posibilidades. Hay desde los hermanos que convocan, ¿no? Que se pasan la voz, sí. Que nos ayudan, sí. Por ejemplo, para preparar mesas. Ahí a veces hay que improvisar un altar, hay que ver cosas prácticas del sonido, de las luces. Entonces allá se ve mucho la colaboración de ellos, poner sillas, ¿no? Etcétera. La cuestión de la música, esa sería otra cosa que echamos de menos. Otra forma de ayudar. Porque sí, otra forma de ayudar sería si alguien se anima a tocar guitarra que pueda y nos quiera acompañar, sería muy bienvenido. Porque es verdad que una de las cosas que ayudan ellos cuando pueden es ayudarnos con los cantos, pero a veces no, ni ellos ni nosotros. Yo puedo, pero o celebro misa o canto, no puedo las dos cosas. Bueno, ahí tenemos una oportunidad, hermanos, los que nos están viendo. Alguien que se anime a ir con una guitarra, pues ahí tenemos ese servicio pastoral. Ahora, Padre, ya usted ha dicho que tienen muchas necesidades, ya usted ha dicho pues que tienen eso, pero también dentro de estos lugares se ven testimonios de cambio. Seguramente hay muchas personas que se acercan a la pastoral penitenciaria de los que están internos que ya han tenido un cambio por estas visitas quizás que se les hacen a ellos. Sí. Si me permite, le quiero contar una historia que salió a relucir en un encuentro que tuvimos de pastoral penitenciaria hace años, y que yo la cuento con mucha edificación personal, porque es la historia de una mamá que comenzó a colaborar con la pastoral penitenciaria de un lugar aquí en Honduras, haciendo el bien a un muchacho recién ingresado por asesinato. Y los colegas de la pastoral penitenciaria le empezaron a preguntar: oiga, hermana, ¿por qué ayuda tanto a este muchacho Viera que entró por asesinato? Váyase con cuidado, le dije. Dice: sí, no se preocupen, yo sé por qué lo hago. Y le preguntaban: oiga, pero ¿por qué lo hace, especialmente con él? Pues ella no quería decirlo tanto, hasta que a final de cuentas le cansaron la paciencia y dijo: está bien, les voy a decir por qué. Fíjese que yo tenía un hijo, pero me lo mataron. Y cuando me lo mataron, yo me prometí a mí misma que no iba a descansar hasta no dar con el asesino. Ay. Y dio con él. La hermana dijo: sí, es ese muchacho al que le hago el bien. Y la verdad es que cada vez que yo lo cuento me conmuevo, porque digo, yo no sé si sería capaz, si alguien me hiciera daño a mi madre, por ejemplo, ¿no? Y hacerle el bien, pero en el fondo es esa la enseñanza de Jesús. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Lo mismo hacen los que no conocen a Dios. Entonces, yo percibo en esta señora que se ha dejado tocar por la mano buena de Dios, y este es solamente un ejemplo. Hay muchos otros que no, claro, de los que no nos damos cuenta. Sí, seguramente hay infinidad de casos, sí, Padre, que se dan, y la cantidad de historias que hay en estos lugares, sí, es increíble. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de entrar a un par de cárceles aquí en Honduras, y realmente sí, es una experiencia que cuando se le acerca a uno a estas personas, están primero ávidos de que alguien les hable de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, que ellos quieren como
darse tanto a esa persona cuando le llega a visitar, que es muy reconfortable, Padre, para ellos. ¿Qué se siente? Yo le pregunto, ¿qué se siente dar una misa dentro de la casa? Hay muchas experiencias. No siempre es fácil porque aquí afuera tenemos todo, digamos, ¿no? Pues ya llegamos, celebramos y ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ahí es improvisar todo. Y como en el caso de las mamás de las que le hablaba, pues es doble trabajo, es querer estar, pero además estar vigiando un poquito a sus chiquitos, ¿no? Para que estén compuestos. Yo creo que personalmente he aprendido a apreciar la comunidad cristiana, como le digo, en todo lo que las hermanas en sacristía hacen, el coro, ¿no? El templo, que ya hay bancas. Allá nos ha tocado que a veces ni bancas hay, ni sillas hay. Me ha tocado celebrar la misa y las hermanas privadas de libertad en piedras, por ejemplo. Entonces, pero esto lo digo porque me admira la humildad de Dios, de Jesús, porque Él está presente en este bello altar que tenemos aquí atrás, pero también ahí entre esas piedras. Y Jesús cumple su promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, también en esos lugares. Y es hermoso. Definitivamente, Padre, que ahí también se encuentra el rostro de Cristo, y a veces, como usted bien lo decía y como nos lo cita el Evangelio, estuve preso y me fuiste a ver, y eso es lo que tanto cuesta a veces, Padre, y que a veces muchas personas no logran entender que también hay, a pesar del crimen que hayan cometido estas personas, ellos también son seres humanos que obviamente están pagando una condena, pero que también son seres humanos que necesitan del Señor. Padre, para ya ir concluyendo, ¿qué mensaje le podría dar a la feligresía de la Parroquia El Salvador del Mundo para que puedan acercarse a esta tan hermosa labor de la pastoral penitenciaria, de poder estar con nuestros hermanos privados de libertad? ¿Qué mensaje les daría, Padre, a toda la feligresía para motivarles a poder ayudar a estas personas? Pues no puede ser otro que el que oímos en el Evangelio de hoy, precisamente. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, en la que Jesús se alegra diciendo que a quien se le perdonó mucho, ama mucho. Eso también ahí lo podemos palpar, ¿no? Como que hemos perdido la capacidad de asombro ante las muestras de amor que tiene Jesús con nosotros. Y cuando entramos ahí, uno puede palpar la grandeza del amor de Dios, que no se cansa de ir en nuestra busca, que no se cansa de mantener su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así sea, Padre. Bueno, nosotros, para ya concluir, siempre al final de cada uno de los capítulos que tenemos, pues le pedimos a nuestros invitados, este es un invitado muy especial para nosotros, que nos pueda dejar una frase cortita y que nos la pueda escribir aquí en este papel, y al final pues nos regala su autógrafo, porque también lo necesitamos. Así que si usted, Padre, nos quiere escribir una frase con respecto a esta labor, para dejarle a toda la feligresía de la Parroquia El Salvador del Mundo, la frase que usted quiera. Gracias. Así que mientras el Padre escribe, pues ya sabe, si quiere poder asistir a la pastoral penitenciaria, ellos los jueves van a visitar a estos hermanitos privados de libertad, a estas hermanitas privadas de libertad. Se necesita mucho apoyo. La pastoral penitenciaria en nuestra arquidiócesis es muy fuerte, ya sabemos, ¿verdad? Nos saludamos a nuestros hermanos mercedarios, Nuestra Señora de las Mercedes, que ya va a ser muy pronto, así que saludamos a nuestros hermanos mercedarios de la Parroquia Sagrada Familia, y la labor que ustedes hacen realmente es encomiable, y qué bueno realmente que existen estos espacios para poder ver el rostro de Cristo en estos hermanitos. Así que bueno,
el padre Humberto nos está dejando una frase y me regala su firmita, padre, para que ya quede como un recuerdo de esta hermosa entrevista, que espero que a muchos les llegue a sus corazones y puedan pues apoyar. Y bueno, el padre Humberto nos regala esta frase: estuve en la cárcel y me visitaron, dice Jesús, del Evangelio de Mateo 25:32. Así que el padre Humberto, muchísimas gracias, padre, es un placer, gracias. Y solamente quisiera despedirme, pues que usted pudiera regalarnos la bendición a todas las personas que nos están viendo y también pues al equipo que está trabajando aquí, así que nos pueda regalar su bendición ya para despedir este capítulo. Sí, y la pido para ustedes que hacen esta bella labor, y quisiera que llegara también a nuestros hermanos privados de libertad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Así que sabemos, Padre, que de alguna u otra forma nuestros hermanos privados de libertad podrán ver este sencillo pero tan significativo capítulo de Fe en Buena Onda, y sabemos que muchas de ustedes, las personas que nos están viendo ahí, sobre todo los jóvenes, podrán interesarse en poder acercarse a la pastoral penitenciaria, que tiene una gran labor. Así que, ya saben, Nuestra Señora de las Mercedes, encomendemos la vida de estos hermanos privados de libertad a Nuestra Señora de las Mercedes, la patrona, ¿verdad?, de nuestros hermanos mercedarios que se encargan de la pastoral penitenciaria. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes. Estamos acabando ya casi la primera temporada. Se vienen más cosas aquí en Fe en Buena Onda. Que tengan una excelente jornada.